Bien, ahí está grabando. Entonces, lo que decíamos que había hecho varias respuestas de las consultas de Lichín y, y bueno, lleva un tiempo para buscar bien la respuesta. Y bueno, a medida que uno lo va estudiando, ese libro tan precioso se va haciendo carne y espíritu con la energía que está ahí, digamos, diseminada, porque todo ese eje de la energía espíritu que va bajando y va tomando forma, encarna desde las sensibilidades hacia las entidades viscerales y después a ese espíritu de los órganos que se manifiesta en los órganos, en los sentidos y en nuestras sensibilidades, tanto hacia afuera como en la mente misma. Si nosotros podríamos dividir eh, o sea, caratular en la sensibilidad, la mente, con nuestra conciencia más profunda, podríamos emitir, no desde el sistema nervioso central y de la dualidad del condicionamiento del karma, sino desde el eje del carácter mismo que bueno, se manifiesta en el yoga como el Sushumnadi o el Chongmai. O sea, por diferenciar la mente de la conciencia, la sensibilidad y dejar que esa conciencia eh, pueda manifestarse desde el campo mismo, desde un mapa sin ese condicionamiento. O sea, salir del condicionamiento para lograr la libertad, o sea, lo incondicional, esa independencia. Entonces, eso es lo que cuesta mucho, porque, digamos, nosotros lo que tenemos que hacernos cargo es de nuestra sensibilidad más profunda. Y para eso hay que dejar la apariencia, entonces hay que dejar la estructura, la mente, los condicionamientos, hay que dejar estructuras, pero si yo estoy en el centro de ese eje, puedo observar el campo, puedo observar el mapa, puedo observar dónde está el este y el oeste, dónde está el norte y el sur, y entender que desde el centro de las direcciones, desde la postura del cuchillo, voy a crear. Yo les conté que tengo unos niños, dos hermanitos que les doy Kung Fu. Y bueno, los nenes son muy inquietos. El profesor se debe adaptar al alumno cuando es un niño, más allá de los contenidos. Entonces yo tengo que arrancar la clase en relación a cómo ellos están, no como a mí me parece o como lo que yo teóricamente planifiqué como en un colegio. Por eso la educación tiene que ver con esta rigidez de Maya de la ilusión y no con brindar un conocimiento real, sino con armar estructuras que condicionan y que generan la absorción del karma negativo, no del dharma. Entonces, como los nenes estaban muy inquietos, eh, los paré en el centro y dije, este es el centro de las direcciones, abran los brazos, en la postura de Tai el Supremo. ¿Dónde está el sol ahora? Había un edificio, obviamente que había mucha luz, pero no se veía el sol. Los pibes buscaban, el sol está allá. Ese es el oeste. Bueno, allá está el este, yo vivo cerca del río, el norte y el sur. Ese es el centro de las direcciones. Desde ahí comienza la forma, de esta primera postura. Toda la forma de Kung Fu y Tai Chi, de Pagua, ustedes están este, iniciando la idea del sentimiento y del movimiento. Entonces los ponía mirando para el otro lado. ¿Dónde está el este? Obviamente que estaba en el otro brazo. Entonces, es rígida la constitución del planeta. Uno se tiene que adaptar. Y del centro de las direcciones, del corazón sagrado, uno tiene que emitir desde el centro del mandala del Pacuá. Y ahí empiezan las formas
y después uno vuelve a la no forma. Uno nace en la no forma, se construye en el campo de la forma y vuelve a la no forma. Entonces, abajo de nosotros hay un árbol este, que, que tiene una forma y arriba de nosotros hay otro árbol que tiene otra forma. Entonces nosotros tenemos que entender que lograr la sensibilidad más profunda es algo muy sencillo, pero como está tapado, osado de construcciones para que nosotros hagamos nuestra experiencia y nos embarremos, desde el cinturón blanco hasta el cinturón negro y todos los tuan, para después decir, ah, ya está, en un microsegundo, sería muy inteligente buscar esa sensibilidad. Entonces, nunca hay que preguntar cómo hago para hacerlo, porque esa es la negación. ¿Cómo hago para hacer tal cosa? Entonces uno copia al maestro o a los maestros, como Chan Sanfen, que fue el que exteriorizó el Tai Chi, pero después para que la energía primordial se manifieste uno tiene que moverse en la no forma, desde el centro del corazón sagrado. Y ahí en ese punto no hay una diferencia entre las religiones, los maestros, el pasado, el futuro, el presente, la política, la no política, porque uno está fuera del simulacro, está en una sensibilidad real de la existencia. Si uno por X causa, obviamente, tiene que resolver cosas de la estructura, del día a día, de trámites, lógico que va a ir al supermercado y va a pagar con dinero, con el celular o con una tarjeta de crédito y no discute. Pero después le discute al maestro porque me dijo tal cosa. Es muy idiota, porque si yo voy al supermercado y compro con una tarjeta de crédito o compro con dinero, porque estoy en una estructura muy densa, ¿por qué no le discuto a toda esa estructura? Porque seguro tengo miedo que me lleven preso o me traten de loco. Eh, el Buda que nació, que encarnó en el Tíbet, hizo en el tren. ¿A cuántas cuadras está el tren? 10 cuadras tenemos el tren. El dragón es el tren. Escuchemos el dragón. ¿Se escucha? ¿No lo escuchan? Escúchenlo. Padmasambhava, ese Buda, obviamente que rompía con muchas estructuras, ¿no? Porque se quedaba dormido en los cementerios, este, usaba la ropa de los muertos, la tenía, y se vestía con esa ropa, ¿no? Siendo todas las formas al mismo tiempo para entender que es toda una ilusión. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, eh, no podemos entrar en discusiones. Tenemos que dejar que esa energía aflore y va a aflorar por sí mismo. Cuando yo salga de la rigidez estructural. O sea, métodos hay un montón, pero el tema es que esa sensibilidad innata pueda florecer y se dice no forma porque el método es de uno después. Uno descubrió, sintió que haciendo tal cosa pasaba tal otra o comiendo esto, yo sentía tal cosa o no necesito mover tal cuestión energética de mi cuerpo, bueno, tomo tal cuestión. Sí, bueno, es lo mismo, es eso. Este, entonces es muy importante entender lo que es la forma y la no forma y de dónde uno mueve, del centro de las direcciones. Pero para que no nos contaminemos con la mente hay que sostener ese interno y a veces
uno ha emitido tanto desde un lugar de la mente que a través de los tiempos inmemoriales ha ejercido y ha educado al automático a moverse con una idea que después genera la causa y el efecto, ¿no? Entonces, ese alfa y omega, ese principio y fin, ese centro de las direcciones, para, para nosotros tiene que ser como el real eje del carácter, de poder compartir el sentimiento. Obviamente que hay que poder un montón de cosas que tienen que ver con las emisiones y los efectos que dieron el florecer de ese automático. Y uno dice, bueno, yo quiero salir del sufrimiento, quiero cambiar nomenclaturas, eh, quiero que... Pero bueno, uno va a tener que emitir de otra manera. Y es muy posible que a distintos tipos de personas es obvio que le moleste. Pero si nosotros estamos en frecuencia, eh, algo que nos generaba duda, ya es nuestra transformación y a nosotros en esa instancia, en ese estado, obviamente, que no nos va a molestar, porque uno ya es eso. Como si uno diga a la manzana le molesta ser manzana. Yo no creo que tiene árboles acá y flores hermosas, no creo que le moleste a esa flor tener ese color u otro color. Entonces, todo ese autoengaño que, que tiene que ver con el simulacro del obrero, este, del, de los explotadores y explotados, ¿eh? De ver de cómo uno se para en esa cuestión. Este, ¿Por qué uno tiene que pararse en ese modo de explotadores y explotados? O de negarse a uno en un merecimiento mucho más superior, ¿eh? Entonces, uno tiene que recibir, obviamente, lo maravilloso que se nos da en un nivel alto de frecuencia, y tendría que entender todo el movimiento que hace el universo para que yo reciba. También uno tiene que entender el movimiento que hace el universo para que el universo manifieste esa rigidez, la cual yo quiero podar, o también tengo que observar esa poda. Entonces, la creación, la preservación y la destrucción son esas tres energías que van interactuando todo el tiempo. Ahora, si yo creo de un lugar que después me lamento, es todo un tema, ¿no? Pero bueno, eh, debo pasar instancias, debo confiar, debo continuar y debo ir cambiando mi vibración, mi estado de ánimo, para emitir de un lugar más central. Y a partir de ahí sí, el centro de las direcciones va a generar ese movimiento en el mapa, sabiendo dónde se pone el sol, de dónde sale y esa estructura. Entonces, el mandala del cielo anterior es el orden primordial, antes de esa primera sensación que genera causas. Y obviamente va a generar efectos. Pero después yo tengo que desarmar el mandala y volver de lo que emití, de lo que creé, de la vastedad, de la distancia, que es el pacuá del cielo posterior, y volver a cerrar el pie izquierdo a la postura del chi, a la no forma, e ir al sueño, al descanso del astral. Entonces, si nosotros nos interesa esto, salimos de la política,
que es como la discusión, porque el no movimiento genera un movimiento mayor dentro del tantín inferior. O sea, como que la misma energía se manifiesta, ¿no? El no movimiento, entre comillas, porque estoy quieto físicamente, pero va a generar un movimiento mayor, un movimiento de un lugar muy sutil. Y el mundo no está contaminado, el mundo está obstruido, ¿sí? Está revocado con capas, y más por lo que se llama ahora redes sociales, ¿no? Son millones y millones de mantras de personas como nosotros que hablamos, ponemos cosas. Entonces, todo eso es mente, no hay nada espiritual. Eh, para llegar a un punto espiritual, hay una transmisión oral, hay una transmisión presencial de sensaciones, diciendo un mantra o moviendo el cuerpo con la presencia, por ósmosis, o a través de un sueño o una materialización. Pero si no, voy a entrar en la discusión, que es mente. Y ahí es la gran ilusión de que creo que me van a pasar cosas buenas, regulares o malas. Si yo estoy en un punto equilibrado, estoy en la neutralidad o en la pureza primordial. Entonces, ahora que estamos siempre llegando a fin de año, ¿qué cuento me quiero armar para el año que entra? ¿No? ¿Qué cosas me tengo que sacar de encima? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Y me lleva un segundo después de las 12 en este año oscuro del calendario gregoriano, o tengo que esperar tantos meses, días, o supera los años. Entonces los objetivos que uno se tienen que poner no tienen que ver con un tamaño, tienen que ver con una coordinación. Esa es la mano, coordinar. ¿Sí? Entonces, aquella persona que estuvo en algún hecho concreto físico entre la vida y la muerte, eh, y en esos microsegundos que son infinitos, eh, por ahí lo vivió con miedo, por ahí no, pero no un miedo de una amenaza tonta, sino un hecho, se viene la cuestión, que lo ha vivido, bueno, tiene como más templanza. Entonces, el Tai Chi lo que busca es crear espacio donde pareciera que no existe, pero siempre hay espacio, porque el universo es infinito. Como me dijo mi abuelo una vez, un punto es infinito hacia afuera y un punto es infinito hacia adentro. Cuando yo era muy chico, digo, para adentro, ¿cómo sería la puta madre? Bueno, acá me dice que, a ver, actualizar, lo actualizó. Entonces es importante eso, entender que uno puede crear espacio donde no lo hay, y, y ver de qué manera me tengo que entregar a ese movimiento. Ahora, si yo estoy en lo intelectual, eh, todavía estoy con disposiciones muy mecánicas, o estoy muy adosado a pirámides muy, muy ortodoxas de instituciones, donde yo tengo que eh, obedecer, por llamarlo de alguna manera, no me tendría que impedir, ¿sí? Porque yo tengo que emitir desde un lugar puro. Eh,
imito de un lugar puro, se me va a acomodar la onda para ese lado. Pero si yo me como la película, que ahí está la verdad, no voy a poder expresar la individualidad. Yo conozco a algunos de ustedes que ha vivido en el 2020 situaciones muy apremiantes, dependiendo de instituciones, y han hecho una maestría impecable de, de cómo moverse. Impecable. Entonces, eh, depende mucho de la confianza, ¿no? De esa fe, digamos, genuina. A mí me encantaría que podamos comprender esto de alguna manera, ¿no? Porque nos aliviaría muchas cosas. Es como que un auto este, ande a combustible y el otro que ande a prana. Cuando yo siento arranca y me lleva y vuela. Y el otro, bueno, sale muy caro mantenerlo. Y es muy denso. Sale muy caro mantener un auto. Y un auto a prana no, no tiene nada más que el carácter de la alineación para poder enchufarme a ese canal. Esta es la cosa, ¿no? Para que ese sentimiento pueda establecerse. Bueno, ya de lo bueno o lo malo que me pasó en el pasado, o desde qué lugar emití, si repliqué cosas de la educación, o se prendieron fuego en tal momento, porque ahí se activó el karma a través de los familiares o amigos. Entonces ya es como que uno tiene que vivir en esa pureza, digamos. Este, así que es un gran vacío, pero para crear un vacío en la forma, eh, tengo que estar muy abierto a que la energía me asista. Si no, se manda a mudar la energía y busca otro vehículo, busca otra máquina, otro cuerpo. No va a echar raíces ahí. Y la energía hace lo que se le canta. La energía no nos obedece a nosotros, en el ego mismo, ¿sí? Porque nosotros estamos condicionados por las tres gunas, que son las propiedades de la naturaleza: la inercia, la acción y la neutralidad. Eh, es muy difícil salir de la inercia, es muy fácil caerse al precipicio a través de la acción, y es muy difícil estar en la neutralidad, en el no juzgar. Hay gente que tiene 2 millones de seguidores en internet y dice un montón de pelotudeces. Pero ¿quién sustenta eso? Lo sustenta la energía. ¿Y qué energía? X energía. Entonces, si Cristo tuvo 12 apóstoles exteriorizados y no sé cuántas mujeres que lo seguían, que no está escrito en ningún lado, póngale que eran 30, por decir un número, y un fulano tiene 2 millones de seguidores, es una cargada. ¿Quién se come esa película? Yo no me la como. Por eso estamos acá. Pero la onda es que esta calidad en algún momento tenga una determinada cantidad. Entonces ahora viene un momento de rectitud, porque para uno ser un asesino a sueldo, o ser un escultor, eh, o ser una persona que le tocó vestir a los muertos antes de un velorio, o ser un científico, ¿sí? O ser Maradona, ser Bruce Lee. O sea, la maestría en una acción determinada, sin juzgar. Uno tiene que ser impecable. ¿Me explico lo que quiero decir?
Si voy a escribir un bestseller, tiene que ser atemporal, porque si me dan el Premio Nobel de la Paz y dentro de 10 años es una truchada, no tiene que ver con lo incondicional, tiene que ver con lo temporoespacial. Y no estoy hablando de lo temporoespacial. Entonces, si la energía a nosotros nos toma, eh, es porque no tenemos miedo. El tema es que, como dije antes, o como está diciendo, la energía es la que hace lo que quiere, no soy yo. Como a alguien le salió ahí el hexagrama número 4, no soy yo. El joven necio me busca a mí, que es el hexagrama 4, la necedad juvenil. Yo no busco al joven necio, el joven necio me busca a mí. Entonces viene una incertidumbre de afuera. La primera vez respondo, pero como sé que es, no, está hablando de una cosa adolescente, ni por si es joven o viejo. No respondo en la segunda, porque yo ya estoy en el eje de mi carácter. La naturaleza es la que va a resolver. ¿Usted estaba a favor o en contra del aborto? ¿Usted es de River o de Boca? ¿Usted votó a los radicales o a los peronistas? ¿Es mortonero o militar? Esa es la dualidad, es todo un verso. ¿Qué me importa a mí? Que hagan lo que quieran. Porque cuando nosotros o cualquiera se tiene que bancar una bien pesada, ese es el que se la tiene que bancar, no es una cuestión para hacer propaganda. Entonces, si nosotros salimos de la propaganda, no me importa si tengo 2 millones de seguidores de muy baja calidad, que no son ni 0,0000001 de un discípulo de Jesús o de Chan San Fen. Entonces, con que tenga un discípulo bueno y el otro tiene 2 millones, que tenga 10, si está a 100 metros bajo tierra, ¿qué me importa? O sea, ¿vos vas a comer papa frita de McDonald's o te vas a comer este de romero de ensalada? eh, Ramana Maharshi, cuando no tenían nada que comer ahí en la congregación, comían plantas venenosas, porque era un lugar de la India era todo seco, no había nada para comer, nada era nada. No iban a matar una vaca flaca, ¿sí? Entonces, ¿qué agarraban? Esa planta venenosa, la ponían con agua, tampoco que se podía tomar de un río, y la hervían 48 horas. Y después de hervirla 48 horas, se la comían porque se había ido todo el veneno, había una alquimia. Creo que está claro lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, ya va a depender de uno. Ahora lo que vamos a hacer en la práctica va a ser las 8 piezas de seda. Porque las 8 piezas de seda son unos ejercicios muy sanadores si se hacen bien. ¿Sí? Reestructuran mucho la energía física. Mucho, 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 mucho. Vamos a poner música. Deep Purple vamos a escuchar para hacer este tema de las 8 piezas de seda. Eh, Ese CD que está ahí, el chamánico, ese primero, ¿no lo tenés? Ah, no, el CD, bueno, toca el conco toda la clase. Bueno, ¿alguien quiere consultar algo? Sí, te lo. Buen día, buen día. Sí, Carla. Sí, no, te lo había escrito en el chat para no interrumpirte,